¿Y usted cuando era niño se acuerda qué jugaba con los vecinos de su casa? En la calle, ¿qué Bueno, jugaba? cuando me dejaban jugar en la calle, jugamos quimbomba, Kickball. papagayo, brincaburro, canicas. Pero las canicas las teníamos que jugar, pero pegados a la escarpa. Ah, ok. Sí, porque no podíamos hacer hoyos En el pavimento o en la calle, ¿no? Sí, porque no me acuerdo muy bien cómo era el juego, pero eran 3 pocitos, había que sacar la canica que caía en el poste. Y cuando la sacaba uno ya era mía. Ajá. Luego si mi canica caía en un pozo y la sacaba otro, se quedaba Perdía. con la canica. Había otro que era la luna y el sol, que no me acuerdo muy bien cómo era este juego, de las canicas siempre. Y más bien se jugaba eso en el Parque San Juan. En San Juan. Sí, porque donde está la estatua de don Bendito Juárez, Ajá. que en paz descanse, en la esquina de la Chopcalle, entre el parque y el monumento a Juárez, hasta hoy creo que está ese arbolote allá. Y entonces eso era tierra, así estaba macizada, pero tierra. Y ahí se escarbaban los agujeritos para hacer la cuestión. Para hacer el terreno para las canicas. Para las canicas. Jugamos brincaburro, tamalitos a la olla. Tamalitos a la olla. Sí. Encantados en la esquina. Porque no había tanto tráfico. Entonces, eso hasta con las niñas jugábamos y toda la cuestión. Ya era más ya había más, ¿cómo le explicaré? Ya había más socialismo entre las familias, entre las gentes. Porque también las papás y las mamás y todo eso. Si por ejemplo veían a una niña conversando con un niño, regañaban, ponían mala cara. Con una mirada, ¿no? Con una mirada, si no la señora, ya me acuerdo que los siempre, bueno, así me enseñaron, saludaron que no me contesten. Sí, saludaba, pero por aquello que había conocido, por mi papá, ¿no? Es el hijo de don Simón, sí, como, bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días, lo que sea. Había pues tal vez esa diferencia, ¿no? Y así era, ya con los niños y todo, ya jugamos. Pero en las esquinas cuando jugábamos encantados, o ¿cómo se llamaba el otro juego? Uno en medio, y cuando decían un número todos corrían para agarrar base. Y el del medio tenía que agarrar una base, el que no alcanzaba base tenía que pararse en medio. Pero ese en medio que les digo, es cuenta que me estoy parando aquí, sí, en medio de las 4 esquinas. Eran extensiones, sí. Estaba mucho terreno para... De repente oíamos que el tan, el timbre, ya está viniendo el camión, espera que pase. De repente oíamos el claxon, que ya estaba cerca un automóvil. Pasaba el automóvil y seguíamos jugando. Jugábamos pelota en la calle, sí, claro, con pelotas de hilo. O si no, quimbomba. Con la quimbomba también. ¿Cuánto? 20. Vamos a salir. 19, perdiste. Creo que le iba midiendo con el palito, ¿no? Con el mismo palito se bateaba la quimbomba. Pues eran diversiones sanas. Venía la época de papagayos, en esta época del viento. Hacer los papagayos con cañotos. En unas casas los regalaban, otros los vendían. El papel de envolver pan, donde envolvían el pan, lo alisaba uno para hacer sus panes. Ese papel de estraza. De estraza, hacían el papagayo. Hacían el papagayo. ¿Sí? Mi papá hacía unos papagayos con una parte de la hoja de la mata de coco. Los chilibes. El chilib, exactamente. Chilibes. Entonces él sacaba los palitos, sí, los chilibes, los amarraba y él luego le pegaba papel, creo que era papel de seda. De seda, o sea, muy, muy delgadito, sí, de colores. Luego me acuerdo que con mucho cuidado hacía lo que era el freno, que es donde se unen los sí, para sujetarlo, ¿no? Y luego ya todo el hilo, y luego a calibrar la cola, que es el contrapeso del papagayo, sí,
para que se pudiera elevar sin problema. Le ponía también calibrar la cola, que es el contrapeso. 7 veces. Sí, era creo que la proporción, ¿no? De la proporción 7 veces. No, sí, sí me acuerdo. ¡Qué bueno! Y así, él de eso lo hacía, de papel de seda. De papel de seda, bueno. Eran más pequeños y más eran chiquitos. Más sí. Entonces nosotros hacíamos unos papagayos más grandes. Más grandes entonces. Sí. Y entonces había la cola, había que hacerla de pedacitos de trapo. Ajá. Entonces íbamos a las sastrerías. Pero no solo yo, varios. Sí, claro, hacíamos los, ¿Cómo se hacía? Hablo en plural, pero es que... Porque lo hacíamos todos así. Íbamos al sastre allá y dice, pero retazos. Sí, hombre, llévate los retazos. Entonces se hacían largos, determinada distancia. Porque el papagayo debe tener 7 veces el tamaño del papagayo, el largo de la cola. La cola 7 veces del tamaño sí. del papagayo. Entonces, los trapos de abajo eran más largos y conforme iba avanzando iban achiquitando hasta que quedaban delgados. Entonces se hacía también de cañotos, porque ya cuando los de chilibes eran chiquitos. Sí, eran chiquitos. Y los de cañotos los podían hacer así, Me así. acuerdo que mi papá le llamaba a uno el modelo cubano. El papagayo cubano, papagayo sí. cubano. Papagayo cubano era, el papagayo normal era liso. Uno listo como monja. Como hexágono. Sí, como un hexágono, solamente sí, un hexágono. Que el palito de en medio es más corto que de los otros, porque le dé la forma. Entonces el papagayo cubano es lo mismo, se hace el esqueleto, se va amarrando los palitos, le hace una curvita en la parte angosta de arriba y otro en medio, lleva otro palito. Otro cañoto. Sí, ahorita que me estoy acordando, o sea, yo también estoy recordando ahorita claro que sí. Yo estaba chavito, o sea, y él los hacía, y sí, bien emocionado, y que sí, el cubano, y ahorita que me lo está describiendo usted, me estoy acordando de la forma de ese papagayo. Entonces, ese papagayo lleva en la punta unas hilos acá y se le ponen unas aletitas dobladas para que zumbe y en la punta una banderita. Sí. Luego tiene sus aletas acá. Sí, entonces ese papagayo cuando jala un hilo, suena, zumba. Sí. También se le ponían unas matracas. Era una cadenita que tenía como empanadas en un hilo, pero se movían y se le amarraba a los lados del palito del medio, como una cadenita. Entonces con el viento empezaba a tocar como tambores, sonando. Algo que me estoy ahorita acordando también de eso de que hacía mi papá, que decía, vamos a mandarle una carta al papagayo. Sí. Y era, pues, ya el papagayo arriba. Sí. Y entonces sabía que de la misma cuerda se le venía un pedazo de papel con un hueco y se traspasaba el hilo. Sí. Y luego el mismo viento pues lo iba subiendo. Hasta que llegara hasta arriba donde estaba el papagayo. También había guerra de papagayos. Entonces agarraban el cañoto y le hacían unas ranuritas en forma de cruz. Entonces se metían filo allá. Lo forraba uno para intercalarlo en la cola. Ah, era con la cola. En la parte de abajo de la cola. Entonces, esos filos quedaban para arriba el corte. ¿Por qué? Por ejemplo, estaba el papagayo por allá. Yo mi papagayo lo podía guiar. Lo jalaba, que rebasara a aquel que estaba delante, y luego le soltaba yo hilo para que empiece a caer por su propio peso. Y yo voy tratando de guiar, a veces da resultado, se lo imagina uno, cuando choca con el otro y ya pierde, se dobla el papagayo, ya que esté doblado, jala uno el hilo, vuelve a subir, hace así, le corta el hilo, y aquel papagayo te empieza a ir. ¿Cómo la ves? Todo eso había. O sea, había una guerra de papagayos. A ver el papagayo. Y hacer que salude el papagayo. ¿Y eso cómo?
Bueno, está teso el hilo, agarro un pedazo y lo agarro acá, y lo detengo. Agarro otro pedazo y lo detengo. Y así agarro 3, 4, los que yo quiera. Y luego lo suelto. Cuando este hilo tece, el papagayo hace así. Sí, 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 sí. Entonces se inclina, ok, está ok. saludando el papagayo. O sea, había las suertes que se hacían con los papagayos. Bueno, los papagayos se hacían con papel de estraza y también se hacían solo de papel de seda. Mientras menos pese, Más mejor, liviano, ¿no? sí. Pues todo depende Con también, menos. porque también puede uno graduar inclinar el plano, porque son planos inclinados, Claro, es el mismo principio del avión. Entonces, puede uno, de acuerdo con el hilo del medio, puede uno hacer que el Ajustarlo. papagayo se eleve mucho o no. Si lo corta uno un poco, se inclina más y por lo tanto va a tratar de Claro, subir claro. más. Esa parte donde convergen los 3 hilitos, ¿cómo se llama? ¿Freno? Frenillo, Frenillo, sí, 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 me acuerdo. el frenillo para subir y el frenillo de la cola. Y es lo que se ajusta exactamente, Sí, para graduar. y normalmente según las reglas de aquel entonces, de los chamacos, era eso, 7 veces el tamaño Sí, del... es una proporción. Nada de haber escrito nada, era aquel chisme que corre como reguero de pólvora. Al fin y al cabo somos mexicanos. Ah, sí, no, eran otras épocas. ¿Cuánto costaba una esquina de hilo? Tiene unos corchaditos. El hilo lo comprábamos por esquinas. Esquinas. Sí, costaba creo que 25 centavos y traía 100 metros. Había que juntar pero el problema, había que juntar hasta 200 metros O sea que llegaba a tener hasta 200 metros de distancia. de altura. Buenos días. Pero no está en poner los 200 metros, claro que uno, pues, arríale más. A la hora de bajar el papagayo, todos se van. Sí, y hay que... Y para arrollar el hilo, Sí. porque se pone un palito, se arrolla un poco acá y luego se empieza a tejer. exactamente. Se empieza a tejer. Pero tanto hilo, está uno aguantando el papagayo, está uno tejiendo el hilo, no, todos se van y lo dejan a uno No, con claro, el... depende también del tamaño, como dice usted, es la fuerza, la resistencia que va a hacer. Pues era un hilo bastante resistente porque era corchado. No era un hilo, no era mecate, ¿no? Ajá. Porque el mecate lo podía uno usar, pero el mecate se va deshilachando y de repente se queda uno con el hilo y se va el No papagayo. está corchado, no está... El corsado, ¿no? Ya les digo, una esquina de hilo. Se vendían en los portales de granos.